largo de la historia hemos encontrado varios autores y filósofos que criticaron en sus tiempos. Uno de ellos es Erasmo de Róterdam. Él quería influir en los hombres del Renacimiento y en las debilidades que perjudican a los seres humanos. Haremos un análisis sobre su obra más conocida, Elogio de la Locura. Ahora vamos a hablar sobre la problemática de Erasmo y de Lutero. También haremos énfasis con la contradicción de Erasmo contra la filosofía de Cristo. También haremos dos entrevistas, a un agnóstico y a un ateo, que son dos términos totalmente diferentes. Y hablaremos sobre el cuestionamiento de los representantes del Vaticano y antes del Papa Francisco y los cambios en la Iglesia Católica, y cada uno daremos una breve opinión sobre la Iglesia Católica. Elogio de la Locura o Elogio de la Estupidez es una obra satírica por Erasmo de Róterdam en 1509 que va dedicada a Moro. La idea le llega durante un viaje de Inglaterra que emprende desde Italia. Elogio de la Locura se conoció un enorme éxito popular, considerada una de las obras más influyentes de la literatura occidental. Está narrado en primera persona por la propia locura. Se desarrollaban en la Europa de aquel entonces, estaban construidos como un objeto de comentarios satíricos. Iban a provocar una reacción en sus lectores. La obra tuvo un gran éxito cuando fue editada en París en 1511 y fue reimpresa una y otra vez, pues varios religiosos deseaban condenar y prohibir la enseñanza, venta y lectura de la misma, pero no lo lograron. Erasmo de Róterdam es un revolucionario que no quiere una revolución, sino una renovación. Su propósito en escribir esta obra es que fue un humanista comprometido con el mayor problema religioso de la época, la espiritualidad cristiana, fereísmo y supersticiones, reforma, entre otros. El periodo histórico que sucede en la Edad Media en Europa es conocido como el Renacimiento. Comprende todo el siglo XVI. Se inició en Italia y se expandió por toda Europa. Este movimiento fue influido por los humanistas, entre los que se destaca Erasmo de Róterdam. Durante la Edad Media, el arte es un medio para honrar a Dios. Entre el Renacimiento, centro del mundo es el hombre. Al darle voz a la locura, Erasmo de Róterdam convierte su obra en una especie de sátira moral. Se da el gusto de atacar lo que considera incorrecto. Lo que le interesa a Erasmo de Róterdam es dar a entender que solo a través de la locura el hombre sabrá razonar correctamente. La razón para ser razonable debe verse a sí misma con los ojos de una locura irónica. Modernidad. Ha encontrado en la locura un paradigma creativo respecto al uso poético del lenguaje, crítica y admitiendo sus mecanismos lingüísticos como juego de puro lenguaje creativo. ¿Por qué razón ha de tener las riquezas lo que se dicen hacer a veces los apóstoles que vivían pobres? Porque eran creyentes, ricos en fe, amor al prójimo y esperando la gracia de Dios. En el Elogio de la Locura, Erasmo de Róterdam hace radicales afirmaciones, pero atacando todo aquello que cree que hay que atacar. Los señalamientos que él hace no son para dañarlos, sino para mejorarlos. Para entender estas críticas de manera general, durante el Renacimiento, la Iglesia presenta un mal estado, los religiosos y las órdenes mendicantes. Erasmo detesta la hipocresía de los clérigos y teólogos. Se burla de los monjes que piensa que sus votos les coloca en un escalafón al resto de los creyentes. Critica las devociones irreflexivas, las peregrinaciones sin arrepentimiento, el culto a las reliquias y a los santos. Sus críticas apuntaban para toda la humanidad y más sobre la sociedad cristiana. Los teólogos. El ataque de Erasmo a los teólogos. Erasmo le decía que se dediquen a divagar sobre cuestionamientos complejos y formales, que olviden aspectos más prácticos. La misión de los teólogos es de interpretar las escrituras para que ayuden a fomentar la fe de los creyentes. Pero en la época de Erasmo, ellos se ocupan de asuntos intelectuales. Trataban con un lenguaje rebuscado, el fariseísmo de los religiosos y ministros de la iglesia. Ataca su falta de formación, se descentra en su forma de predicar. Se deben a que las técnicas y recursos retóricos de su forma de atraerse al auditorio están lejos de aquellos principios que se define Erasmo.
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de Dios a los hombres. Mateo 23:13. De los obispos, cardenales y pontífices, critica su vida semejante a la de los nobles y apartada de sus verdaderas funciones, cuya labor es acompañar y guiar a los fieles al camino de la fe, pues se ocupa de actividades lejanas a su labor y deja a la gente a la deriva. Aquí critica la negligencia de obispos y sacerdotes. Pero, mientras tanto, obispos y sacerdotes, ¿no se acuerdan lo que tantas veces se lee en libros sobre los deberes de ellos? A su vez, tienen para con el pueblo, pues su tonsura ni siquiera les sirve para recordarles que los sacerdotes deben estar libres de las ambiciones del mundo y no pensar más que en las cosas del cielo. Erasmo empieza a atacar la religiosidad exterior y la superstición. Va contra lo que se complace en escuchar o explicar falsos prodigios o milagros, contra aquellos que veneran las imágenes y pinturas, o sea, los santos, que van a solucionar a todos sus males, lo que creen que pueden encontrar una forma mundana de reducir la estancia en el purgatorio, lo que se dedican a recitar salmos y textos sagrados de memoria. Todas estas prácticas hacen que se olviden la verdadera esencia del cristianismo. Erasmo habla de la estupidez del ser humano a través de la estulticia, donde describe el mundo en que vive, un mundo fruto de la necedad. Se refiere a las mujeres. Comienza diciendo que el varón está destinado a gobernar las cosas de la vida. Ninguna mujer puede llegar a ser tenida por sabia. Así, la mujer será siempre mujer, es decir, estúpida. La contradicción entre ideal y la realidad. Estas contradicciones consistían en que los individuos habían asumido ciertas vocaciones u ocupan algunas posiciones importantes en la sociedad en vez de cumplir sus funciones. Seguían otros intereses como tipo personal, propias ambiciones, pereza, codicia, entre otros. La contradicción debe ser más clara cuando se presenta como una negación de una tautología, en que los teólogos no actuaban como teólogos, ni los obispos. Los curas no eran curas, y otros sectores de la iglesia estaban en esta situación similar, pues Erasmo era un idealista y esta situación problemática generada por estas contradicciones iba a traer consecuencias desastrosas. Erasmo sabía mucho de la iglesia, al igual que Martín Lutero, pues era sacerdote. Erasmo y Lutero estaban en desacuerdo con la corrupción, pero tampoco querían destruirla o dividirla. El desarrollo de los planteamientos de Lutero fue muy diferente los de Erasmo. Lutero cayó en una agresividad y violencia por el apoyo que logró por parte del pueblo y algunos principios de Alemania. Respondió con un ataque contra la execrable bula de Anticristo en el que afirmaba que esta bula es el colmo de la impiedad, ignorancia, impudicia, hipocresía y mentira. En una palabra es Satán y su Anticristo. A ti, León X, a los cardenales y al resto de los que vivían en Roma. Lutero tenía razón, pero con la forma en que hizo causó una división de cristianismo y atacaban a personas específicas, causas guerras y disputas. En el caso de Erasmo, tampoco estaba de acuerdo con la situación de la iglesia, pero su reacción fue muy diferente. La filosofía Christi, basamento de la tolerancia erasmiana. La filosofía Christi, la filosofía de Cristo, ocupa el lugar central. Con este nombre denomina, en palabras de León E. Alquín, una síntesis de la teología y de la espiritualidad, síntesis hecha de conocimiento y de amor, alimentada por la meditación y la plegaria y la renunciación, coronada por la unión a Dios. Se trata de la única filosofía que alcanza el fin que todo el mundo busca, que es la felicidad, donde Erasmo veía la existencia de Jesús y sus enseñanzas. La principal característica, el hecho de ser divina, es la sabiduría, que se muestra la más accesible de todas. Lo que Erasmo dice al respecto a la sencillez. Es así en cómo consigue la verdadera felicidad. La filosofía de Cristo se refugia bajo los signos del corazón y no bajo los silogismos. Ella es una vida, no el objeto de sabias controversias. Vamos a hacer la entrevista.
aquí está una atea, su nombre es Vieji y comenzamos con las preguntas. ¿Por qué no crees en Dios? ¿Por qué no creo en Dios? Bueno, yo no creo en Dios porque es algo que yo no puedo ver, no es algo que se sienta o que me lo encuentre por ahí por la calle, así que si es algo que no veo, ¿para qué voy a creer en él? Ok, la segunda pregunta es, ¿cuáles serían las pruebas para que creyeras la existencia de Dios? Que él llegara y se presentara, que yo pudiera verlo, así como estamos nosotros. Yo creo que ustedes están aquí porque las estoy viendo. Así que si él no llega y me habla o se presenta o yo puedo verlo aunque sean fotos, bueno, no creería en él. Bueno, ¿y cuál sería tu opinión sobre Dios? Dios, pues bueno, mi opinión acerca de Dios es que es algo que usan las iglesias para sacarle la plata a la gente y para mantenerlas controladas, porque por medio de su fe y por medio de lo que ellos creen, ellos pueden manipular a las personas. Eso es lo que yo pienso. ¿Quién crees tú que te creó? El sistema evolutivo. Nosotros venimos de un gran proceso de evolución y obviamente por medio de mis padres estoy aquí. Bueno, estas fueron las preguntas que le hicimos a Gibey. Ahora vamos a entrevistar a un agnóstico. Él se llama Diego. ¿Por qué cuestionas a Dios? Porque veo que es injusto que las personas creyentes en Dios mueran trágicamente. Ejemplo, enfermedades, accidentes de carro, etc. La siguiente pregunta, ¿cuál fue la razón por la que cuestionas a Dios? Bueno, por la muerte de un familiar que pidió el clamor de Dios y no se la concedió. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué piensas sobre Dios? Que es un ser supremo, invisible y que dice ser justo. La Reforma Protestante es una de las revoluciones religiosas más amplias y profundas que han sufrido a la Iglesia Católica. El aspecto más tenso de Erasmo consiste en plantearse ante la Reforma Luterana y la reacción de la Iglesia. Desde 1519, Lutero le escribe a Erasmo intentando atraerlo. Él responde de modo de un pretexto, mientras Lutero decide romper con la Iglesia a hacer una renovación espiritual. Erasmo se abstiene de todo enfrentamiento con el Papa. Cuando Lutero empieza a ser condenado por distintas instituciones, Erasmo está con él. En los años de la Reforma de Lutero, marcan el ascenso de los antieramistas y la lucha de los partidarios de la ortodoxia católica y luteranos. Erasmo no quiere apoyar a ninguno de estos dos, pues generó desprecio. Dice que unos consideran que sus ideas son germen de la Reforma y otro es demasiado cobarde para dar paso a la ruptura. Como todos sabemos, el Vaticano es uno de los negocios más millonarios del mundo, que pueden acabar con la pobreza del mundo. ¿Por qué se ocupan más por los bienes de la Iglesia y no ayudan a los más necesitados? Ya que su única labor es guiarnos por el camino del bien. ¿Por qué los anteriores representantes no pudieron acercarse a la juventud como lo hizo el Papa Francisco? Debemos saber que deben vivir en humildad, como lo dice la palabra de Dios. El interesante cambio que le parecía imposible la imagen de la Iglesia Católica en el Papa Francisco. El Papa Francisco ha cambiado la imagen de la Iglesia Católica. El Papa argentino prometió una iglesia pobre para los pobres. Es el primer Papa jesuita y latinoamericano de la historia. Ha cumplido con regularidad en el Vaticano el tradicional protocolo de ceremonias y visitas de Estado, que impone su papel de líder de más de 1.000 millones de católicos. Ha sido capaz de romper los moldes, de improvisar y hablar sin tapujos durante sus homilias matinales y angelus dominicales contra las injusticias sociales, la falta de ética y hasta de los chismes, intrigas y afán de carrera que tanto ha desacreditado a la curia romana, la influyente maquinaria vaticana. Él abandonó todo lujo y circula en un automóvil común. Atrae a multitudes a la plaza de San Pedro, generando lo que muchos han calificado de una verdadera franciscomanía, cuya asistencia ha aumentado del 30%, besa a niños, saluda amigos, abraza a políticos. Francisco se acerca a la juventud como muchos otros no lo han hecho. El Papa busca la humildad, lejos de la vida de lujos y lo más importante, en ayudar a los pobres. Mis comentarios acerca de la Iglesia Católica son los siguientes.
son positivas como son negativas. Las positivas es que la Iglesia Católica le abre las puertas a todas las personas. Las negativas son que abusan del libre albedrío, como es el casamiento de las personas de su mismo sexo. Bien claro dice en la Biblia que la que es mujer y el que es hombre es hombre. Tampoco estoy de acuerdo con los confesatorios, ya que creen que con solo confesarse Dios le va a perdonar su pecado, sin saber que lo tienen que hacer de corazón. Mi opinión sobre la Iglesia Católica es que acepta cosas que no debieran ser, en que no siguen los parámetros que dice la Biblia, en que los sacerdotes, igual que nosotros, somos personas pecadoras, en que no quiere decir que ellos no han cometido errores, como adulterio o libertinaje. En mi opinión, creo que no deberían inculcarnos una religión a tan temprana edad, que deberían esperar que tengamos cierto criterio para nosotros mismos escoger la religión con la que debemos llevar nuestras vidas. Otra de mis opiniones es que, al fin y al cabo, la iglesia es una institución gobernada por hombres, y como todos los hombres, ninguno somos perfectos. Otra de mis opiniones es que el Señor dijo que no deberíamos idolatrar ninguna imagen, y en nuestras iglesias tenemos varias imágenes de santos a las cuales rendimos tributo. En la obra Elogio de la Locura, Erasmo quería en que, en primer lugar, en un espejo en que la sociedad se viera reflejada, en que pudiera ver sus errores y debilidades. Él quería una Europa unida en tolerancia, en conciliación y en libertad, en que también que tenía una espiritualidad que lo llamó filosofía de Cristo, en que se basaba en la sencillez y en la humildad, en que Erasmo invitaba a la humanidad en que practicara su elogio. Con respecto a los cuestionamientos, le dimos más importancia a que el Vaticano no hace una buena labor como debe ser, como es ayudar a los pobres y guiarlos por el camino del bien. Como también vemos que toda persona tiene una fe o una creencia que desde niño sus padres le han inculcado, pero también vemos que hay personas que no tienen una fe ni una creencia, ya sea por una causa o una razón, que las convierte en una persona ateísta o agnosticista. Como también podemos ver que ateísmo significa una persona que no cree en Dios y un agnosticista una persona que cuestiona a Dios o la creencia de Dios.